Lo siento, cariño. No, buenas noches. A las 9 vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenas noches. En 2 minutos todavía empezamos. Hola, Margot. Te hice coanfitrión para que puedas pasar tus PPTs. Hola, hola Nancy. Sí, gracias. Tengo
PPT. Me dijiste que era 15 minutos, ¿verdad? Sí, y luego ya preguntas. Ujú. Para probar a ver tus PPT si los puedes proyectar. Disculpa, no la escuché. Quiero ver si puedes proyectar tus PPT, te Ah, digo. el PPT, ahorita lo proyectamos. Me dice, el uso compartido no está activado. Enviar solicitud, ya envié. Sí, ahora sí puedo. Ya. Sí, ahí está, ¿no? Sí se puede ver. Esperamos unos 5 minutitos para que ingrese. Ya.
Buenas noches. Soy Nancy Bustamante, obstetra, médico y soy la gerente de EduNatur. Estamos organizando este segundo Congreso de Saberes Ancestrales y estamos organizando este webinar gratuito con la colega obstetra Margot Arévalo Mendoza. Ella es docente de la Corporación Wiener Carrión. Ella trabaja haciendo talleres con parteras tradicionales y ella es defensora del parto humanizado desde hace muchísimos años y vamos a tener el placer de escucharle su ponencia y sé que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Claro, una parte de lo que ella va a dictar en este congreso que es el 30 y 31 de mayo. Entonces, les dejo con ustedes a Margot Arévalo. Adelante, colega. Muchas gracias, Nancy. Gracias por la invitación nuevamente a participar del segundo Congreso de Saberes Ancestrales. Ya estuvimos el año pasado. Este año vamos a hablar un poquito sobre la espiritualidad, ¿no? Y los rituales desde el contexto de la partería tradicional peruana, que es lo que, digamos, yo más o menos trabajo desde hace ya 27 años, ¿no? A la par de hacer la atención de partos humanizados, también he tenido la oportunidad de trabajar con parteras tradicionales y un poquito de esa experiencia les voy a contar. A pedido de Nancy, hablar de partería e interculturalidad o experiencias, ¿no? De interculturalidad en la partería. Les voy a comentar yo de la experiencia que hemos tenido en nuestro país, del cual he sido testigo directamente por esas casualidades de la vida, ¿no? Que cuando uno busca, pues van apareciendo, ¿no? Eh, a raíz de mi formación que tuve en San Marcos, ¿no? Pude estar en varios hospitales durante mi formación y como sentir que algo no estaba tan bien, ¿no? Entonces de ahí yo decidí hacer un trabajo independiente y esto me llevó a encontrarme con Ángela Broker, con la que comencé este camino y con ella también trabajar en el Ministerio de Salud, un proyecto liderado por el doctor Fernando Cabieses, que es lo que nos hace entrar en el mundo de la partería tradicional peruana, ¿no? Entonces les voy a compartir ay, a ver, ahí está, ¿no? Estas diapositivas brevemente, un poquito para poder contextualizar, digamos, todo lo que ha ocurrido, digamos, a lo largo de todos estos años en el querer rescatar, ¿no? Y traer, digamos, a mostrar, ¿no? La importancia que tienen la partería tradicional peruana, todos sus herramientas, sus saberes, ¿no? Que podemos incorporar en nuestra práctica, ¿no? Porque por un lado, ¿no? Eh, creo que le debemos eso a nuestro país, ¿no? Y por otro lado, pues eh, nos beneficiamos, ¿no? De los múltiples aportes que nos puede traer, ¿no? La partería. Pero antes de hablar de lo que es interculturalidad relacionada con la partería, es importante revisar ¿no? Esta palabra que es cultura, ¿no? Si nos remitimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos va a decir que la cultura es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico o un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época determinada y en un grupo social determinado. Me van a permitir un ratito que debo de cerrar mi ventana porque creo que hay mucho ruido, ¿ya? Un ratito, por favor. Gracias por la espera.
Entonces, si analizamos estas, ¿no? Esta referencia de la RAE, entonces estamos hablando de ese concepto de cultura como conocimiento, ¿no? Como una posición, digamos, por encima de otros grupos, ¿no? Porque habla en este contexto de decir a las personas, por ejemplo, parece un inculto o no tiene cultura, ¿no? Algo así. Pero ese no es el contexto en el que vamos a hablar de cultura el día de hoy, ¿no? Nos vamos a remitir más a esta definición de la UNESCO, donde nos dice que la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social, ¿no? Este es el concepto que a base del cual vamos a desarrollar esta presentación, ¿no? Entendiendo entonces como cultura, ¿no? La forma como las personas ven el mundo. Por eso se habla también de la cosmovisión, ¿no? Cómo ven el mundo las personas de acuerdo al lugar donde nacieron, ¿no? Al espacio geográfico donde nacieron, ¿no? A las influencias de su entorno. Entonces desarrollan una mirada muy particular, ¿no? Del universo, ¿no? Y entonces van a ver de un modo la salud, la vida, la enfermedad, la muerte, ¿no? Que puede contrastar tremendamente con la mirada que tiene otro grupo de las mismas cosas. Y entonces de repente podemos hablar de vida y ellos están, digamos, teniendo un concepto completamente opuesto al que nosotros tendríamos, ¿no? Y entonces, ahí vienen los problemas, ¿no? Cuando una cultura, digamos, un grupo, ¿no? Quiere dominar al otro, ¿no? O se considera más importante y cree que sus conceptos, sus formas de mirar la vida son mejores que los de otro, ¿no? Entonces, ese problema nosotros lo hemos tenido siempre en todo orden, ¿no? Entonces, si queremos hablar de salud, ¿no? De vida, de muerte, de forma de nacer, ¿no? Entonces, estas miradas diferentes, ¿no? Que encontramos en estas diversas culturas y siendo nosotros un país pluricultural, ¿no? Multilingüe, entonces ahí han habido una serie de problemas, ¿no? Para ponernos de acuerdo en quién tiene la razón sobre estas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿quiere pasar? Ay, a ver, ahora sí. Entonces también es importante, voy a mover esto porque no me deja mirar por acá. Ya. Es importante saber qué es la salud para los pueblos originarios, que es como los llamamos, ¿no? Ahora a nuestros pueblos, ¿no? Que antes eran llamados pueblos indígenas, ¿no? Hoy en día, digamos, el término más adecuado para hablar de ellos es pueblos originarios, porque han estado acá, ¿no? En este territorio antes de la llegada de los españoles, ¿no? Son originarios de estas tierras, ¿no? Nuestros pueblos originarios, que ya vamos a ver que son muchos, ¿no? Porque somos un país de múltiples culturas, eh, describen la salud o sienten o piensan, ¿no? Que la salud, ¿no? Es un estado de bienestar, ¿no? Entonces describen la salud en términos de bienestar, pero ese bienestar trasciende el cuerpo físico, ¿no? No solamente se habla del cuerpo físico, también se habla del equilibrio que hay entre las personas y el medio ambiente que los rodea, ¿no? Entre las personas y los espíritus de estas tierras o las deidades, ¿no? Con la cual tienen, digamos, una relación de mutua, de mutua ayuda, ¿no? No es la mirada, digamos, que tiene
digamos, la religión judeocristiana, que es la que viene con los españoles, ¿no? De un Dios todopoderoso, ¿no? Al cual hay que rendir pleitesía, sino que acá es más una relación recíproca, ¿no? Con los espíritus, con los cuales uno puede conversar, pedirles, ¿no? Hablarles, pero en un lenguaje como mucho más horizontal, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no? de bienestar, que es como se entiende la salud en los pueblos originarios, va a construir lo que se llama el buen vivir, o sea, el summa causai de los quechuas o el summa camaña de los aymaras, ¿no? El buen vivir, ¿no? Entonces, si estamos en estado de bienestar, ¿no? Estamos bien relacionados con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro espíritu, ¿no? Está relacionado correctamente con las deidades, con el ambiente que nos rodea, con la naturaleza, en el respeto a la naturaleza, entonces podemos vivir bien, ¿no? Podemos tener este buen vivir, ¿no? Eso es un concepto importante, ¿no? Para entender, ¿no? Más adelante lo que ocurre, digamos, con los procesos que se emplean para la curación, ¿no? O para el mantenimiento de la salud, ¿no? Bueno, ya había dicho, ¿no? que nuestro país es un país pluricultural, multilingüe, ¿no? Tenemos 55 pueblos identificados hasta la fecha, ¿no? De los que hablan 48 lenguas, ¿no? indígenas u originarias, que como es más apropiado de llamarlas, 4 andinas y 44 amazónicas, ¿no? El Perú es el cuarto país en diversidad lingüística en América Latina, ¿no? Y desde la llegada de los españoles, aparte, ¿no? de estar los pueblos originarios, los españoles que llegan, ¿no? y eso forma parte de nuestra historia, de cómo fue esa llegada, ¿no? Aparte de eso, el Perú ha tenido importantes migraciones, ¿no? de otros pueblos, como los africanos que vienen con eh, como esclavos, ¿no? También con los españoles. Hemos tenido una migración china, japonesa, alemana, austriaca, italiana, etcétera. Entonces, todo eso constituye en nosotros, ¿no? Hace de nosotros, mejor dicho, de nuestro país, un país pluricultural y multilingüe, ¿no? Aparte de la enorme diversidad, ¿no? que tenemos, la riqueza cultural, como ven en esta imagen de Marca Perú, ¿no? Los bailes, ¿no? Teniendo tantos pueblos, ¿no? Diversos bailes en Puno, nomás creo que hay como más de 100, ¿no? Los alimentos, ¿no? La comida tan variada por estos 8 pisos ecológicos que tenemos, ¿no? Que nos dan una gran variedad de alimentos. Ese es nuestro país, ¿no? Entonces, sobre esa base vamos a seguir conversando sobre este asunto de cómo, ¿no? llega pues la interculturalidad a, a la partería, a la maternidad, ¿no? Y entonces tenemos que empezar por el que inició esto, que fue el doctor Fernando Cabieses, ¿no? Que fue director del Instituto Nacional de Medicina Tradicional, una OPD del Ministerio de Salud, ¿no? donde tuve el honor de trabajar, ¿no? En esta propuesta que él tenía, ¿no? de articular, porque ese era el término que él empleaba, la articulación entre la medicina tradicional peruana y la medicina oficial, la medicina académica, ¿no? Y él hablaba de esta articulación, ¿no? De como una especie de bisagra, ¿no? Entre las culturas, ¿no? Entre las diversas culturas de nuestro país, para poder, ¿no? Digamos, poder aprovechar, vale decir, ¿no? los saberes de
ambas culturas o de estas diversas culturas que tenemos, guardando cada una su identidad, ¿no? Entonces él propone un trabajo conjunto entre los agentes de la medicina oficial, ¿no? O académica o científica, como la queremos llamar, y los agentes de medicina tradicional, basado en el pleno conocimiento de que ambos tienen el mismo anhelo. ¿Cuál es este anhelo? La conservación de la salud de la población, de sus poblaciones. Ningún grupo pues quiere que su gente sufra de enfermedades y muera, ¿no? Todos tenemos el anhelo de conservar la salud, aunque incluso si hablamos de la relación con la muerte, ¿no? De los pueblos originarios, va a ser mucho menos dramática que la que nosotros tenemos, ¿no? En las urbes, en las ciudades, ¿no? Entonces, Fernando Cabieses diseña, ¿no? Este modelo de articulación que él propone, ¿no? De la medicina oficial con la medicina tradicional, ¿no? Entonces se elabora un proyecto donde se pretende hacer, ¿no? Una red de atención materno-infantil, articulando medicina tradicional, vale decir, ahora hablamos de partería tradicional, con la medicina oficial, lo que sería la obstetricia académica, ¿no? Y ese trabajo se hizo en varios lugares del país. El primer piloto fue hecho acá en Lima, en la zona de Caraballo, luego se extendió hacia Cusco, Puno, ¿no? E Ica, ¿no? Que fueron los pilotos que se desarrollaron, y producto de ello hubo una publicación de este trabajo, ¿no? Por la OPS, ¿no? Entonces, Fernando Calles es un hombre que escribió muchos libros, los apuntes de medicina tradicional, que son dos tomos, ¿no? Y una serie de otros libros más, ¿no? Un hombre realmente sabio y muy conocedor de la realidad, muy amante de la medicina tradicional, ¿no? De la medicina tradicional peruana, ¿no? Bueno, él ya no nos acompaña, pero ha dejado todo su legado, ¿no? Y bueno, yo tuve el honor de trabajar con él y de conocerlo personalmente, ¿no? Bueno, junto con mis compañeras, ¿no? Que debo mencionarlas también acá, ¿no? Ángela Brocker, Gloria Espinosa, Graciela Sánchez, que fuimos ese equipo que trabajó en este proyecto que nos permitió conocer a las parteras y parteros de todas estas zonas que les he mencionado donde hemos trabajado, ¿no? Esa fue la propuesta del doctor Fernando Cabieces, la articulación, ¿no? Ese era el término que él usaba. Entonces, a propósito de ello, después, ¿no? Eh, Empezaron a trabajar también simultáneamente otros grupos, ¿no? Eh, Porque la idea era disminuir, el propósito central era disminuir la mortalidad materna, ¿no? Que estaba muy alta en ese tiempo, ¿no? Y entonces, pues, empieza a haber esto del término de adecuación cultural, ¿no? Después de lo que habla Cabieces de articulación, aparece el término de adecuación cultural, que se entiende, ¿no? Como poner en los establecimientos algunos elementos que son usados en la cultura, digamos, del pueblo al cual estamos asistiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona de la sierra les pusieron estos pellejitos de oveja, ¿no? Y algunos banquitos como para que, ¿no? Se pudieran sentar, aunque estos no forman parte de la cultura, en realidad fue una adaptación, ¿no? Mantas, cosas así, ¿no? Las cuerdas o mantas para poder sujetarse, ¿no? El ambiente que no fuera pintado de color blanco, ¿no? Que fuera un poco más, como más amigable, ¿no? Para la gente que se asistía ahí, ¿no? Em, y de ese modo, ¿no? Se lograba como que las personas fueran al establecimiento de salud, porque ese era el objetivo también, ¿no? Que fueran a dar a luz en los establecimientos de salud. Pero la verdad es que antes de que apareciera, digamos, la adecuación, ¿no?
en los establecimientos, ya habían colegas. Nosotros que hemos estado en ese trabajo, hemos encontrado colegas que ya estaban haciendo adecuación antes de que el ministerio les dijera que hagan adecuación. Simplemente por una cuestión de sentido común, ¿no? De darse de preguntar a las usuarias, ¿no? Cómo querían que se les atendiera. Y entonces ellas decían, bueno, nosotros lo ponemos un pellejito abajo, ¿no? Nos sostenemos una cuerda o que el esposo esté y nos sostiene, etcétera. Y entonces les fueron, digamos, aceptando esos requerimientos y de verdad tenían, digamos, como más acogida, ¿no? Entonces, la adecuación cultural se vino a definir como la modificación y la adaptación de los servicios de salud a las prácticas culturales de la población en la que brindaban atención, ¿no? Los colegas. En el caso del parto, ¿no? Todo aquellos elementos que pudieran ser puestos en el establecimiento que hicieran más amigables el espacio para que las mujeres pudieran venir a dar a luz ahí, ¿no? Pero este solo hecho no nos garantiza que la gente haya comprendido la cultura, ¿no? del otro grupo, ¿no? Entonces se hacía más como para atraer a las personas a los establecimientos, pero no se estaba entendiendo ni respetando, ¿no? Por eso yo pongo ahí, ¿no? En esta frase, ¿no? Este solo hecho no garantiza la comprensión y el respeto de la cultura de los pobladores a los cuales brindamos servicios de salud. Simplemente lo adecuamos porque tenemos un objetivo, que vengan, ¿no? Que vengan. Bueno, ya quieren que les pongamos, esto se lo ponemos. Pues incluso algunos lo decían así de manera despectiva, ¿no? ¿Quieren eso? Bueno, hay que ponerles para que vengan, ¿no? Pero no implica una comprensión, ¿no? Ni respeto a la cultura a la cual estamos, ¿no? Nos estamos acercando y a la cual estamos atendiendo, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto surge otro concepto, ¿no? Em, este concepto lo podemos ver, ¿no? Como ven ahí en la Directiva Administrativa 261 del Ministerio de Salud, dada en el 2019 por la Dirección General de las Personas, ¿no? Y que fue aprobado por resolución ministerial 228 del 2019 del MINSA, ¿no? Que habla de pertinencia cultural, ¿no? En el afán de poder entender, digamos, a las otras culturas, ¿no? Se empieza a hablar ya, ¿no? Porque entran a tallar ahí los antropólogos, ¿no? Lo que es pertinencia cultural, que es la incorporación del enfoque intercultural en la gestión y en la prestación de salud, ¿no? Implica entonces la adaptación de todos los procesos del servicio a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas, culturales, ¿no? Entendiéndose como las prácticas, los valores y las creencias, ¿no? Del ámbito en que está el servicio en el cual atendemos, ¿no? También implica la valoración e incorporación de la cosmovisión, ¿no? Lo que les estaba diciendo, y concepciones de desarrollo y bienestar de los diversos grupos de poblaciones que habitan en la localidad, ¿no? En la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, incorporación de la cosmovisión, de la mirada, ¿no? Que tiene la población de los procesos, digamos, más importantes, como son la salud, la vida, la muerte, etcétera, ¿no? Entonces surge este nuevo concepto, ven que hemos venido de la propuesta de Cabieces de articulación, ¿no? Luego se hace la adecuación de los servicios porque se considera que esa es la forma de atraer, ¿no? Nos damos cuenta de que no es suficiente eso para entender realmente la cultura del otro y respetarla. Entonces surge este concepto de pertinencia cultural, ¿no? Que incluso está en uno de los documentos del Ministerio de Salud, como ven ahí, del 2019, ¿no? Y luego ya se habla del enfoque intercultural, ¿no? Entonces, este enfoque intercultural pretende fomentar la convivencia entre las personas de diferentes culturas, pues a través de una mirada centrada en la persona como protagonista y sujeto de derecho. Esta mirada que apuesta por el reconocimiento de la diversidad
por su valoración y la facilitación de las relaciones interculturales, que procura la igualdad de derechos y la no discriminación, destacando la heterogeneidad frente a la homogenización, ¿no? Somos diversos, no somos iguales, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, la interculturalidad en salud, ¿no? Recordemos que cada cultura tiene una forma particular de entender el proceso de salud de enfermedad, ¿no? Estos conocimientos y creencias, ¿no? Prestaciones, prácticas, formas de fundamentarlas, ¿no? Que nos lleva a la relación de respeto entre las personas de diversos contextos culturales y étnicos, ¿no? No implica privarlos del derecho a acceder a la información y al conocimiento del desarrollo científico actual, porque muchas de esas cosas se iban diciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos en este proceso, nos están llevando el atraso, ¿no? Que tenemos que pensar en progreso, que por qué vamos a retroceder, ¿no? Que también tienen derecho esta gente de acceder a la, ¿no? A la modernidad. Entonces, por eso decimos, ¿no? La interculturalidad no implica, ¿no? Que se les vaya a dejar sin acceso a lo científico, ¿no? Y que no se vayan a beneficiar con estas prácticas, en especial si se trata de recuperar la salud o salvar la vida, ¿no? Esta relación intercultural se debe establecer sin discriminación, sin establecer relaciones de poder o de coerción, es decir, de amenazas, de ninguna de las partes, ¿no? De ninguna de las partes. Entonces, para ello también se tiene este concepto de competencia intercultural, que es la que deberíamos desarrollar los trabajadores de salud, ¿no? Que es la habilidad que va a tener una persona para comunicarse con culturas diferentes, ¿no? Para poder dialogar con una cultura diferente a la nuestra en una interacción entre dos o más individuos también de culturas diferentes, de tal manera que ninguno se encuentre por encima del otro, ¿no? Que favorezca la convivencia armónica entre ellos. Y dentro de estas competencias a ver, tendremos, ¿no? El conocimiento declarativo, que es el saber, las destrezas y habilidades, que es el saber hacer, y la competencia existencial, que es el saber ser, ¿no? Frente a esta competencia intercultural, ¿no? Saber cuáles son las formas que se utilizan para la identificación personal, nombre, apellidos, documentos, conocer acontecimientos sociales, culturales, personajes de la vida social de este lugar, ¿no? En cuanto a las del saber hacer, el saber explicar el propio comportamiento cuando se aleja de las expectativas de los participantes, ¿no? Y saber comparar conceptos y significados de diferentes lenguas o culturas. Nosotros cuando hacíamos los talleres poníamos una pizarra y decimos, ¿cómo ves tú esto de la hemorragia, por ejemplo? ¿Cómo lo ves y cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cómo ve cada uno? Y entonces ahí podríamos hacer, digamos, las comparaciones y llegar a los acuerdos, ¿no? Y el saber ser es comprender los factores que condicionan la percepción de la realidad, ¿no? La percepción, o sea, cómo ven las personas su realidad, ¿no? Que tiene que ver con la estructuración del tiempo y el espacio. También el saber adoptar conductas, puntos de vista libres de estereotipos y de Perdón, colega, prejuicios, ¿sí? disculpa. En un minuto se va a cerrar el chat, pero el Ya, Zoom esto volvemos a acá entrar, vamos a ¿ya? terminar, ¿no? Para Volvemos llegar a en esta entrar. parte final a lo que es, digamos, la partería y el enfoque intercultural, ¿no? Partiendo de lo más antiguo, que es, digamos, la cultura moche, que tenemos evidencias, y las culturas preincas, ¿no? Llegando, digamos, a las diversas expresiones de partería en los Andes, en la selva, ¿no? En las diferentes culturas, ¿no? Y cómo el recojo de estos saberes lo podemos poner en un espacio tan moderno como en esta fotografía que estamos viendo al final, ¿no? Donde tenemos una persona que está en la tina de parto, pero está sujetándose de una manta, ¿no? Peruana, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería compartirles, ¿no? Así rápidamente. No sé Si se si cierra el tendremos chat, tiempo. disculpa, colega, muy bonita la exposición. Si se cierra el chat, entramos para las preguntas.